ocasión lo que tenemos una serie de representantes de instituciones. Nos acompaña el ingeniero Fabián Santana. Él es director de promoción de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de Chihuahua. Fabián, bienvenido. Muchas gracias, Saúl. Un placer estar aquí. Igualmente. También está con nosotros el maestro Alfredo Nolasco. Él es director general de Chihuahua Global, organismo de promoción de inversión. Bienvenido, Alfredo. ¿Qué tal, Saúl? ¿Cómo están? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, igualmente. El ingeniero Julio Chiu, él es presidente del Clúster Bio El Paso Juárez, también nos acompaña esta tarde. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Julio. Bienvenido. El ingeniero Miguel Ángel Félix, él es tesorero y representa el clúster de dispositivos médicos de las Californias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Bienvenido, ingeniero. Y el ingeniero Alfredo Dueñez, él es gerente de planta de Stryker en Tijuana y representa a DEITAC, el organismo de promoción de inversión de esta ciudad. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Hola, gracias a todos por participar. Entonces, nuestros participantes del diplomado, pues, tienen un rol más asociado a aspectos técnicos dentro de la industria. Y creo que por ello vale la pena que cada uno en unos breves minutos comente cuál es el rol de la institución que representa en términos de su incidencia para impulsar la industria de dispositivos médicos. Y me gustaría en el mismo sentido empezar por Fabián. Claro que sí, Saúl. Pues mira, ya conocemos a algunos de los que nos acompañan hoy. Yo llevo la agencia del Gobierno del Estado, parte de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, que está a cargo de la promoción y atracción de inversiones, sobre todo inversión extranjera directa en el Estado. Bajo este sector, pues tenemos el sector de los dispositivos médicos, que es sin duda de los más importantes del Estado. Yo creo que si lo tomamos ya junto con el clúster médico de Baja California, que prácticamente es Tijuana, Mexicali y las zonas, Chihuahua y Baja abarcan el 80% del mercado nacional, y que a su vez es uno de los más importantes del mundo. Entonces, nosotros coordinamos y orquestamos con las diferentes instituciones públicas y privadas una estrategia para, por un lado, seguir siendo competitivos, seguir trayendo a las grandes compañías de manufactura de dispositivos médicos, a los Strykers, los BDs, los Boston Scientific, los Medtronics, los 3Ms, pero también cómo podemos poner las bases para empezar a desarrollar la industria local, como para empezar a desarrollar también la inversión doméstica en este sector y lograr una mayor integración de contenido, ahora sí que nacional, en un sector que de por sí es difícil por todos los temas regulatorios con los que ustedes están muy familiarizados. Entonces, nosotros llevamos ahí esa serie de herramientas desde el punto de vista del gobierno del Estado. Y pues bueno, nos coordinamos con los otros niveles de gobierno y claro, con otras asociaciones también públicas y no gubernamentales que también están aquí con nosotros. Mencionaste esta cifra del más del 80% de la industria en México. En efecto, quienes se encuentran acá son el grueso de quienes impulsan este sector en el país. Y por eso yo creo que es único, es quizá primera vez que nos reunimos todos. Ya más adelante hablaremos ahí de algunas iniciativas de colaboración entre las regiones. Alfredo, en términos de Chihuahua Global, ¿qué nos puedes platicar? Pues gracias, Saúl, gracias a todos por la invitación en este foro. La verdad es que me entusiasma mucho poder compartir algunas ideas con ustedes en este conservatorio, porque como lo dice Fabián, uno de los potenciales que tenemos en la región norte del país es justamente el desarrollo y el impulso hacia el sector de biotecnologías, insumos médicos, etcétera. Chihuahua Global es una iniciativa nueva que viene con algunos antecedentes del pasado. Chihuahua Global se funda básicamente hace un año, en plena pandemia, y es la entidad del sector privado
encargada de hacer que las inversiones que lleguen a Chihuahua se queden, que prendan y que podamos hacer una transformación de la idea tradicional de la maquiladora. Esa palabra, tengo que decirlo, a mí me saca urticaria, ¿no? Porque lo que tenemos que hablar más bien es de la cuestión de la transformación hacia la manufactura más avanzada. Y evidentemente el sector que ustedes representan es fundamental para el desarrollo y la atracción de los asuntos. Hace unos minutos estaba escuchando a Gerardo hablando acerca de los eventos de la salida de las armadoras de televisiones en Baja California. También pasó lo mismo con Intel en Costa Rica. Básicamente eso pasó porque el low cost no es necesariamente lo que queremos. El low cost sirve para que se ponga una semilla, pero si no le das agua y le pones tierra, pues nunca vas a tener una transferencia de tecnología. Y lo que estamos buscando nosotros es justamente cómo podemos hacer que este sector florezca. Entonces, dentro de las inversiones y las visiones estratégicas de Chihuahua Global que hacemos en coordinación con el gobierno estatal, con otras entidades del sector privado y del sector público también, es buscar la manera en la cual podemos integrar estas cadenas de valor con los grandes jugadores y con los jugadores medianos y pequeños que están en las zonas. Y la siguiente observación que seguramente saldrá en el conversatorio que tenemos, pues lo tenemos que hacer a través de alianzas estratégicas y por eso el modelo del clúster bio, el Paso Juárez, Las Cruces, es fundamental porque no podemos rascarnos únicamente con nuestras uñas, sino tenemos que buscar alianzas estratégicas. Y en ese sentido, celebro mucho también la presencia de nuestros colegas de DATAC de Baja California, en donde acabamos de firmar un acuerdo de colaboración en donde Chihuahua Global y el Baja Team estamos trabajando para hacer la atracción de estas inversiones y que se perennicen. Entonces, creo que como lo hablamos en esta gran coalición del norte, hay un gran potencial para que el sector bio, el sector implementos médicos, medical devices, como se conoce, podamos trabajar en conjunto y abierto estoy con ustedes para tener un diálogo con tus estudiantes, a quienes felicito. Gracias, Alfredo. Me voy a permitir darle la voz a Alfredo Dueñez, Alfredo y Alfredo. Dado la similitud, la compatibilidad de los dos organismos, si nos comentas un poco sobre DATAC. Sí, claro que sí, Saúl. Muy buenas tardes a todos. DATAC tiene básicamente un propósito muy similar a lo que acaba de explicar aquí Alfredo Metucayo. Básicamente es una organización que se dedica a la promoción de lo que viene siendo la inversión, en lo que viene siendo la ciudad de aquí en Tijuana, buscar todo ese desarrollo industrial y más que todo servir de una guía a esos potenciales inversionistas, empresas que están buscando probablemente invertir directamente aquí en la ciudad o a veces a nosotros a través de DATAC facilitar todos esos contactos en dado caso que no deciden hacer una inversión directa, que quieren hacer alguna subcontratación, algunas veces en la utilización de algún shelter o un joint venture. Básicamente lo que hace es DATAC, que es precisamente dar la guía y lo que viene siendo ese assessment para el establecimiento aquí en la ciudad, orientación acerca de la selección de las mejores ubicaciones y sobre todo dentro de lo que es el panel de contactos y expertos, poder facilitar el establecimiento dando paso a paso cuáles son los compromisos que se tienen que hacer para un arranque exitoso de la operación aquí en la ciudad. Excelente, gracias Alfredo. El ingeniero Miguel Ángel Félix del clúster de dispositivos médicos, pues es una organización también ya madura, tiene ya sus años de operación. Me gustaría, ingeniero, si nos comparte un poco sobre las actividades. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Pues como comentas ya, el clúster ya desde los inicios de pláticas, ya eso empezamos por ahí del 2005, cuando todavía tenía cabello yo. Y desde esa época hemos seguido trabajando básicamente inclusive hemos tenido unas revisiones en nuestros planes estratégicos para hacer más competitiva la región. Y entre los aspectos o las estrategias que creemos contribuyen más a que seamos competitivos en la región es el desarrollo del capital humano, que hemos tenido
mucho acercamiento con nuestras universidades aquí, con el sector académico. De hecho, a raíz de nuestros estudios y nuestra relación se crearon las carreras de bioingeniería y de ingeniería biomédica. Se han hecho, bueno, pues ahorita tú ya tienes este diplomado, pero se han realizado otros diplomados en el CETIS, está una maestría en el CETIS también de innovación enfocada con manufactura de dispositivos médicos. Entonces, en ese sentido, creemos que nuestro clúster ha estado muy vinculado con el sector académico para el desarrollo del capital humano, independientemente de lo que hacemos cada una de las empresas, ¿no?, del clúster. Otra de las líneas estratégicas que impulsamos mucho en el clúster es el desarrollo de la proveeduría, no solamente local, sino nacional. Ahí tenemos que seguir avanzando mucho más firmes, porque como comentaba por ahí Gerardo de la Concha, seguimos teniendo un bajo porcentaje de integración de proveeduría nacional. Asimismo, lo que tratamos nosotros es, ahorita me adelanto un poco con lo de las alianzas, con DEITAC, que precisamente con DEITAC es uno de nuestros brazos fuertes para la promoción del sector, que creemos debemos de ir impulsando de alguna manera, el ir creando más fuerte o mayores anclas, como por ahí se mencionaba en el panel anterior, lograr que el ecosistema sea más robusto para que en un momento dado no existan esas tentaciones de querer emigrar a otras regiones. Desafortunadamente, creo que en lo que respecta por ahí a innovación y desarrollo, también tenemos que trabajar bastante. Ya después creo que podremos profundizar un poco más. Y la otra acción que nosotros tratamos de impulsar es la relación con los diversos niveles de gobierno, con los 3 niveles de gobierno. Desafortunadamente, creo que a partir de hace 2 años ha habido un pequeño distanciamiento, por no decirlo de otra manera, pero creo que el enfoque que ha venido desde el gobierno federal ha sido otro, y de alguna manera, como también lo comentó Gerardo de la Concha, pues creo que siempre nosotros como iniciativa privada, pues estamos buscando el ir haciendo nuestras cosas. Sí. Buenísimo. Gracias, ingeniero. Con toda la intención dejé al ingeniero Julio Chiu al final de esta ronda, dado que él es un coanfitrión. Este programa lo desarrollamos en conjunto de nuestra institución, Instituto Axis, y el Clúster Bio El Paso Juárez. Entonces, ingeniero Chiu, me gustaría que nos compartiera un poco del clúster y sus funciones, su enfoque. Sí, como no, Saúl. Saludos a todos, sobre todo a Alfredo y Fabián. Me da gusto compartir con ustedes la promoción del gobierno del estado de Chihuahua, ciertamente sin dejar atrás a nuestros amigos de Tijuana. Por cierto, cuando iniciamos el clúster, pues no teníamos mucho conocimiento, y ustedes fueron más que amables en guiarnos y darnos una muy buena idea. No participé yo, fui en una ocasión, después fueron varias personas, y fueron ustedes de gran ayuda para nosotros en nuestros inicios, ¿no? Y el clúster, pues como menciona Saúl, es una iniciativa que nace de un reto dentro del desarrollo económico de Chihuahua, precisamente para buscar los clústeres y el agrupar a las industrias, y una iniciativa mía en lo personal, porque dentro de la empresa CEISA, que inicié yo en el 83, y en el 84 tuve mi primer cliente médico. Hice distintas cosas. En el 97 decidí concentrarme en lo que era la industria de
los dispositivos médicos. Y afortunadamente fue cuando todo aquel sucking sound que mencionó en algún momento Ross Perot, que se iba a venir a México, que no, más bien lo vimos de aquí a China, ¿no? Porque lo vimos ahora con la pandemia, todas esas cosas que se necesitaban durante la pandemia se fueron a China entre el 97 y el 2002, y nada más en Ciudad Juárez perdimos cerca de 82,000 trabajos en ese entonces. Pero al concentrarme ya en lo que fue la industria de dispositivos médicos en el 97, la oportunidad estaba en ofrecer servicios de manufactura, pero en ofrecer valor agregado, ¿no? Entonces, en el 2009 adquirí una empresa en Minnesota, pequeña, y lo que buscaba yo era entender la ciencia detrás de cómo hacer los catéteres. Ya hacía yo catéteres, pero con procesos de clientes. Sin embargo, mi interés era entender la ciencia detrás de eso, la física, la mecánica, todo lo que se refería con respecto a eso, y no encontré otra mejor manera más que a través de comprar esa empresa. Y a través de todos estos años, ¿verdad? He continuado con esa creencia. De hecho, he hecho varias adquisiciones donde ahorita, pues en CEISA participamos en nuestra oferta desde investigación, desarrollo, en productos médicos distintos. Ahorita tenemos varios proyectos que estamos desarrollando desde delivery systems para implantes, sobre todo en lo que es cardiovascular, para varios clientes. De hecho, el ingeniero Enrique Delgado, que nos acompaña, que es uno de los que estuvieron en el programa, es nuestro jefe en lo que es investigación y desarrollo. Entonces, toda esa necesidad que fui viendo no tan solo de los conocimientos que vas adquiriendo al comprar alguna empresa, pero de cómo transmitirlos, ¿no? Y de cómo compartirlos, cómo educar a nuestra gente. El futuro que tenemos depende mucho de cómo entremos a estas empresas. Alcancé a escuchar que las televisiones se fueron, pues, señores, de la misma manera que se fueron las televisiones, se nos puede ir la industria médica si no buscamos anclarla más. No es nada más servicio. Una de las cosas que no hacemos, en absoluto no hacemos, yo lo hago, como lo mencioné, en el 2009 empezamos a hacer investigación y desarrollo en Juárez. Ahora ya lo hacemos en empresas que he comprado en Nueva Jersey, en California, pero toda esa investigación y desarrollo lo manejamos de Juárez, y esa es la gran oportunidad que tenemos nosotros en la industria médica. Tenemos cautivos a muchas de las empresas en las que ustedes trabajan, pero ninguna de sus empresas hace investigación y desarrollo. Lo hacen en Miami, lo hacen en Cincinnati, lo hacen en muchas partes, más no ni en El Paso, ni mucho menos en Juárez, ¿verdad? Y esa es la joya de la corona. Esa es la clave. Nos preguntamos todos estos años, y digo, yo ya tengo muchos años en esto. Regresé de la universidad a Juárez, El Paso, en el 77, 78, y desde entonces nos preguntamos por qué en la industria no crecemos en proveeduría. Pues no crecemos porque la toma de la decisión de la proveeduría se hace cuando se desarrolla el producto, cuando se diseña el producto. No se toma cuando lo transferimos. Ya cuando lo transferimos ya se tomó, ya están alineados los proveedores, y esos son los proveedores que se conservan. Y esas decisiones no las tenemos en toda la franja fronteriza, no existen. Esas están en Estados Unidos. Y ese es el motivo por el cual no crecemos en proveeduría. Esa es una de las cosas. Por eso el interés del clúster, ¿verdad? De empezar a aliarnos, y yo creo que es una iniciativa que de hecho yo le propuse al gobierno de Peña Nieto, pero se atravesó Trump y ya nunca lo hicimos, y ahora con este gobierno lo empecé a platicar con la Secretaría de Economía, pero ya hubo ahí algunos cambios, de convencer a los que ya tenemos aquí a que hagan investigación y diseño y desarrollo de productos. Tan solo el sostener la ingeniería de los productos que ya tenemos de las nuevas generaciones nos van a anclar a todas estas empresas más. Y por eso se conformó el clúster, con la idea de unir fuerzas, de buscar
cómo desarrollamos a nuestra gente, cómo la preparamos para que podamos crecer. Yo hablo de regresarnos en la cadena productiva. Estamos en la manufactura, estamos en la ingeniería de la manufactura, pero no estamos en el principio. Y ahí es donde está el mayor valor agregado. Ahí es donde están los trabajos mejor remunerados. Ahí es donde está la gran oportunidad que tenemos, que no hemos desarrollado, y esa nos va a traer varios beneficios, entre ellos la proveeduría y también el anclar más a estas empresas. Excelente, pues ya, ingeniero, entró en materia del tema de competitividad. Entonces, si hablamos recurso humano, hablamos de proveeduría, de la cuestión de participar en el desarrollo tecnológico, por ejemplo. Pero me gustaría también obtener algunas impresiones del resto del panel en términos a dónde incidir para elevar esta competitividad en la industria y poder seguirla desarrollando. Y lo dejo abierto a quien guste hacer uso de la voz. Me gustaría empezar, Saúl, nada más comentando por ahí con algún comentario, dando continuidad a lo que ya mencionó Julio y parte de lo que Miguel Ángel estaba exponiendo en la parte de educación, en la parte de desarrollo, en la parte de promoción del talento. Pienso yo que sí, efectivamente, es una parte crucial a manejar las transferencias de forma eficiente. Y por ahí también escuchábamos los comentarios, bueno, transfiere como está, después cambias. Yo creo que esa historia la hemos escuchado todos, y creo que forma parte uno de los requisitos fundamentales para que una transferencia sea exitosa. Pero una vez ya que tienes tú ese producto, es donde empiezan las áreas de mejora. Y si no tenemos la base, los fundamentos, la formación técnica para estar preparados en estos challenges, en estos investigaciones, en estos entender la esencia de lo que estamos manufacturando, la composición de lo que estamos haciendo para poder hacer esos retos de manufactura y que tengan un beneficio en la organización, difícilmente vamos a poder lograr un cambio. En lo particular, he tenido ahí intervención con un par de historias de éxito, donde la gente que ya está preparada, gente que sale, que tiene los estudios, que tiene sobre todo en los procesos en los que me tocó participar, gente que tiene ese background de química, ese background de ingeniería más analítica, puede descifrar y probar una mejora comprobada dentro de lo que son los procesos, es lo que empieza a promover esa inversión, ese desarrollo a la planta, esa apertura a reconocer que existe el talento dentro de lo que es la región, que existe la capacidad, que existe el hecho de dejarlo en manos de una planta que ya no nada más es manufactura, ya estamos hablando también de una planta que está aportando en cuestión de desarrollo tecnológico y en cuestión de ideas técnicas. Creo que por ahí van algunos de los comentarios que Miguel Ángel decía, crear esa capacidad técnica dentro de nuestros procesos de manufactura para demostrar que no nada más es manufactura en la transferencia, no nada más transferencia de procesos, sino transferencia de conocimiento también. Creo que es la base para empezar a abrir campo y picar piedra en otros ámbitos. Excelente. Miguel. Sí, creo que de alguna manera es importante que también colaboremos entre empresas, el que de alguna manera compartamos algunas prácticas y que también podamos, yo diría, compartir el pastel. Aquí mencionábamos que precisamente hablaríamos de las empresas de contratos de manufactura y las OEMs. Entonces, puede ser que algunos proyectos de repente se quieran absorber únicamente por un solo lado. Hablo de OEMs o contratos de manufactura y no lo queramos compartir. Y creo que aquí va a ser muy importante el entender que debemos de colaborar entre empresas para poder unir esas fortalezas que podamos tener una u otra. Entonces, en esa medida,
volvemos a hacer que el ecosistema se haga más robusto, se haga inclusive también más flexible. Sí, ¿por qué? Porque de alguna manera en la forma en que podemos responder ante un cambio, ante alguna necesidad, ya sea de una planta matriz o de un prospecto que quiera venir acá y que esté explorando el establecer su planta o el establecer alguna relación comercial con alguna empresa de contratos de manufactura, pueda ver que existe toda una área en donde puede llegar a aterrizar suavemente su proyecto bajo cualquier esquema comercial que lo tenga. Y considero que en la región pues ya hemos venido avanzando porque tenemos tanto el área académica, tenemos gente ya con experiencia en la industria, tenemos empresas de servicios como las mismas agencias aduanales, como proveedores, como constructoras, algunas empresas, pymes que nos ayudan a automatizar algunos procesos que no necesariamente son muy sofisticados. Entonces, creo que todo eso, si aprendemos a ir compartiendo y el ir ensanchando esa cadena que podamos, esas redes de contacto que podamos tener para poder ser más productivos, porque si yo lo quiero hacer solo y porque me quiero llevar todo el pastel, pues a lo mejor no me llevo ni tantito betún del pastel, ¿no? Entonces, habrá que establecer y saber el establecer esas redes de contactos y de alianzas que podamos tener entre empresas. Excelente, ingeniero. Desde la perspectiva de gobierno, Fabián, ¿cómo incidir en elevar la competitividad del sector? ¿Qué tal, Saúl? Mira, creo que lo que nos comenta Miguel Ángel es muy cierto. Tenemos que buscar actividades de mayor valor agregado y lo que ya hacemos muy bien es la manufactura por contrato, ya sea directamente a través de un contrato con una contract manufacturer o transfiriendo las líneas, pero de hecho la manufactura es una función basada en eficiencia, eh, en el cual los corporativos ya muchas veces lo ven como un centro de costos. La razón por la cual un gran corporativo está mandando la manufactura lejos de su centro de diseño y de comercialización es porque es el punto donde menor valor agregado le encuentran en todo el proceso. Entonces lo están mandando a un lugar, no diría yo un low cost country, porque no lo somos, tal vez sí a un best cost country, porque somos eficientes, eso sí, pero hemos estado dejando de lado los temas que están antes, precisamente en el diseño, y quisiera extenderme incluso más atrás de lo que sí que es, se puede uno entrar en el diseño de todo tipo de dispositivos, de catéteres, por ejemplo, de sondas, de incluso otros más complejos, pero antes de eso tienes, en este caso de la industria de dispositivos médicos, temas como los CRO, lo que es Clinical Research Outsourcing, que es el que te provee la información que puede alimentar ahora sí la cadena de proveeduría desde el punto de diseño. Y luego tienes después de la manufactura otros procesos que también van incrementando en su valor agregado. Tienes los procesos de empaque y esterilización, donde ya tienes ciertos temas ya un poco más complejos también que la simple manufactura y ensamble, y no porque la manufactura y ensamble sean sencillos, sino porque son procesos altamente repetitivos y no te permiten generar tanto valor per cápita de cada persona que está haciendo el proceso. Entonces, ya cuando entras en los procesos más avanzados, que van adelante, por ejemplo, de esterilización empaque, y entras en los procesos de marketing, de distribución, de mercado propiamente, y es ahí donde puedes generar también un mayor apalancamiento de impacto. En este sentido, nosotros vemos una especie de U, donde tienes un valor agregado muy alto en las partes iniciales
de definición ni siquiera del producto, sino de la necesidad, y de ahí derivas el producto. Y de ahí viene la parte de eficiencia, que es en la que somos muy buenos, y es más fácil de transferir porque son procesos muy estandarizados. Y luego el valor agregado vuelve a subir en la parte de comercialización, marketing y todo el tipo de sistemas que entras en sistemas ya tan complejos como el sistema de salud de Estados Unidos. Entonces, nosotros creemos que sin dejar de apalancarnos en la competitividad que ya tenemos para llevar a cabo la manufactura, tenemos que integrarnos hacia atrás y hacia adelante. En la parte de hacia atrás, pues efectivamente la ingeniería de producto ya como mantenimiento o actualización, pues es el paso natural previo a meterte ya a hacer la ingeniería de diseño y eventualmente llegar hasta la investigación clínica propia. Y hacia adelante lo vemos como temas de empaque, esterilización, distribución, y ya para irte moviendo más y más cerca del cliente. Nosotros creemos que para capturar la mayor cantidad de valor posible, se tiene que abarcar como clúster, no necesariamente tiene que ser una sola empresa, pero sí como un clúster, tenemos que abarcar toda la cadena, apalancándonos de la base instalada que ya no nos pueden quitar. Esto ya lo vimos cómo se ha llevado a cabo en otras industrias. Fue la manera que China se llevó primero la manufactura de los iPhones como una operación meramente de ensambles. Se empezaron a mover hacia atrás en componentes y en diseño, y hacia adelante ya en marketing, y ya desarrollar una industria doméstica propia. Lo estamos haciendo en México, en otras industrias también, como la de aeroespacial o de electrónicos. Estamos moviéndonos poco a poco, integrando diferentes partes de la cadena, y creo que tenemos todos los elementos en el norte del país. Si menciono el norte porque pues, se requiere entrar en un lugar donde ya tengamos las capacidades de manufactura, que pues, estamos hablando prácticamente de Baja y de Chihuahua. Es algo que en Querétaro pues, no funcionaría ahorita todavía. Ahí sí habría que entrar en el tema de manufactura por contrato tradicional. Creo que nosotros se trata, ahora sí que para robarme las palabras de Miguel Ángel, crecer el pastel, pero no nada más en número de contratos y de productos, sino en el número de actividades que podamos ir integrando hacia adelante y hacia atrás. Excelente, Fabián. En ese proceso de atraer a las empresas y ver dónde para ellas hace sentido la inversión, y eso nos conviene también a nosotros, que se genere el ganar-ganar, los organismos de promoción tienen un proceso muy importante. En ocasiones se le llama soft landing, ¿no? Es un proceso de facilitar el aterrizaje de este tipo de proyectos a nuestras regiones. Me gustaría que abundaran un poco en eso, porque no es... obviamente el gobierno del estado también participa en esos procesos, en los clústeres también participan, pero sobre todo los organismos de promoción, porque eso no es tan obvio y tampoco es tan conocido para quienes ya están dentro de la industria, en la actividad manufacturera. Porque creo que es un elemento de competitividad en el proceso de atraer a la inversión, ¿no? Pues, si me permite, salto, Saúl, mira, efectivamente, la parte de promoción suena fácil, pero en realidad tienes que tomar en cuenta varios componentes, y todos tienen que ser unos vasos comunicantes, porque si no, simple y sencillamente la inversión no llega. O sea, aquí tenemos una ventaja en Chihuahua y en la Franja Norte, pues básicamente por lo que comentó Fabián. Tenemos ya un ecosistema bastante sólido, existen ya nombres importantes, y lo que tenemos que hacer es irnos en esta U hacia adelante y hacia atrás. Eso me queda muy claro. Ahora, ¿cómo le haces para poder hacer este tipo de cuestiones? La primera son 4 elementos que tenemos que tomar en consideración siempre para la atracción de una inversión nacional o extranjera a cualquier región del mundo. La primera, necesitamos garantizar la parte relativa a los recursos materiales que se requieren para ese tipo de cuestiones. Y aquí entra desde la disponibilidad de los parques industriales, la disponibilidad de tierra, de las características técnicas que se requieran, cuartos limpios, esterilizadoras, cuántos pies cuadrados, etcétera. Pero también entra la parte de la disponibilidad de energía y de otros insumos. Eso lo tenemos que resolver, y yo creo que con algunas dificultades los estados del norte lo tenemos. El segundo factor es el factor de los recursos humanos.
Por eso este tipo de seminarios, este tipo de diplomados son muy importantes, porque lo que estamos creando es posiblemente no un número muy alto de ingenieros o especialistas sobre el sector, pero sí estamos creando a los mejores. ¿No? A final del día, cuando yo escucho en los discursos, oye, es que en el estado fulanito de tal hay 10,000 egresados de ingeniería, bueno, pues qué bueno, pero el problema que necesitamos es que necesito que tengamos a 250 que estén listos para aterrizar y corriendo a Mach 5 para poder, digamos, responder a las necesidades de las empresas de una manera mucho más efectiva. Y yo creo que esta parte es bien importante. El tercer factor, evidentemente, son las condiciones de financiamiento y que haga sentido el número, ¿no? Y aquí, nuevamente, la región del norte para la estructura de los clústeres biomédicos es fundamental, tomando en cuenta en el caso de Juárez, El Paso, pues la localización estratégica del centro de distribución más importante de Estados Unidos, que es El Paso. Entonces, la posibilidad de utilizar este hub logístico desde acá, pues nos da una ventaja competitiva muy grande. Como se hace, el 80% de los consumibles en Estados Unidos son muy importantes. Y el último es justamente este deseo y este apetito por la innovación y el desarrollo, que yo llamaría la cuarta pata de esta ecuación, es la parte tecnológica. Y aquí es en donde yo me pregunto, por ejemplo, empresas aeroespaciales como el grupo Safran en Chihuahua se pudo transformar relativamente rápido y contribuyó a la crisis de la construcción de los respiradores que tanta falta hacían en México y en América Latina, y esa transformación hizo que un sector que fuera total y absolutamente ajeno al sector de los insumos médicos pudiera entrar y hacer este tipo de cuestiones. Entonces, si la situación de crisis hizo la transformación de una empresa establecida y damos los incentivos con estas cuatro patas que le estoy diciendo, es muy posible que pudiéramos desarrollar innovación, desarrollo e integración de otros procesos en México. El mismo Julio lo ha hecho en Chihuahua, ¿no? Entonces, yo creo que tenemos que creer en eso y tenemos que hacer que estas vinculaciones entre la academia, entre el gobierno, entre sociedad civil, entre empresas, pues esa hélice que tanto se habla realmente pueda aterrizar, ¿no? Entonces, nosotros como una agencia de promoción y de fomento tomamos en cuenta estos elementos y tratamos de hacer atractiva la oferta que tiene, por ejemplo, el Clúster Bio El Paso Juárez. Y al mismo tiempo lo estamos impulsando y catapultando para que tengamos otras sinergias. Por ejemplo, esta mañana tuvimos una reunión muy, muy interesante con el Bioclúster del País Bajo. Perdón, del País Vasco, no de los Bajos, del País Vasco, en donde ellos mismos tienen interés en ingresar al mercado de América del Norte a través de la plataforma de Bio El Paso Juárez. Entonces, yo le daría la palabra a cualquier otro de mis compañeros, pero esas serían las observaciones que tendría esta ronda de discusión. Excelente, gracias, Alfredo. Bien. Bueno, voy a retomar la pregunta, quizá para decir, tenemos de este lado a una serie de ingenieros, ¿no? Que ya colaboran dentro de la industria. De entrada, en el argot de la promoción de inversión, vamos a hablar de tres términos, ¿no? La atracción, la retención y la expansión, como tres modalidades de crecimiento de las economías locales, ¿no? Quizá algunos de ellos estarán más en términos de la expansión, de decir, mi reto es traerme una línea de Estados Unidos o de Europa y hacerla funcionar en Juárez. ¿Para qué iría yo a uno de estos organismos de promoción? ¿Qué en particular me podría dar a mí un organismo de esta índole? ¿En qué me pudiera apoyar? Dame tu shopping list, porque aquí el asunto que tenemos es que, imagínate que tenemos una cadena, y tenemos el eslabón A, tenemos el eslabón C y tenemos el eslabón D. Lo que no tenemos es el eslabón B, pero nosotros, desde la perspectiva de promoción, acuérdate que yo soy el merolico. Nosotros salimos a hacer la compra de lo que los sectores necesitan. Entonces, esa parte de la integración es en donde tenemos esta experiencia sui generis, en donde ustedes como especialistas díganos qué parte de la pirámide en el product related y en el no product related necesitamos desarrollar. O sea, al final del día los dueños del balón, los dueños del sector son ustedes. Úsenos como entidades que podemos ir a hacer el shopping around. Y aquí es bien importante que lo digamos, como es muy especializado el sector que ustedes trabajan.
Hay algunas cuestiones en donde será mucho más efectivo y eficiente hacerlo en Ciudad Juárez, pero habrá otros en donde es mucho más efectivo y eficiente hacerlo en el lado de Baja California. Ahí es en donde las sinergias entre, por ejemplo, Baja Team, Data y sus hermanos de Mexicali, de Tecate, de Ensenada, y nosotros, que no tengo el problema de que estamos fragmentados, sino que somos una sola entidad de todo el estado, pues podemos ir a buscar proveeduría. Y te sorprendería que muchas veces ni siquiera tenemos que salir a buscarlo fuera del estado, ¿no? Hay varias cuestiones que simplemente al no existir estos vasos comunicantes, a veces no sabemos que alguien está haciendo exactamente lo que necesitas en Chihuahua o en Delicias, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros queremos hacer y lo que hemos estado haciendo con cada uno de los clústeres es denme su shopping list. Dime qué empresas necesita la gran empresa que hace stents. ¿Qué le falta aquí en esa U? ¿En qué lado y qué podemos hacer para que ese eslabón lo podamos traer? Eso, yo te vuelvo la pregunta, ingenieros, díganme qué necesitan y con mucho gusto vamos como si fuéramos el corner shop, ¿no? A buscarlo a la tienda. Ah, excelente, Alfredo. ¿Qué más podemos encontrar en estas organizaciones para nuestros ingenieros? Mire, si me permite, Saúl, hay algo que es muy suave, pero al mismo tiempo puede llegar a ser crítico. Los ingenieros en México están, yo sé que cada que tienen oportunidad viajan a corporativos en Boston, en Berlín, en París, en donde puedan, y siempre tienen un trabajo difícil en convencer al corporativo, porque hay mucha incertidumbre. Hay mucha incertidumbre de si si el país va a tener el talento, la gente, la capacidad, luego si una regulación te va a permitir transferir una certificación que tienes, si la electricidad va a funcionar de manera confiable, que es un problemita que hemos tenido últimamente. Si la operación va a poder correr, porque si está cerrando una fábrica en Detroit en 4 meses, necesitas preparar todo el inventario que vas a necesitar para el tiempo que la vas a tener cerrada, y no puedes darte el lujo de que la operación en México no arranque a tiempo, o que la operación en México no consiga el permiso IMEX, o no tenga algún tema de aduanas, etcétera. Ese tipo de certidumbre muchas veces es difícil de manejar dentro del mismo corporativo, porque la gente técnica pues tiene control perfecto de sus procesos, pero no siempre tiene el control de aspectos externos, o muchas veces ni siquiera el conocimiento. Porque sí puedes trabajar con las organismos de promoción y traerte los proveedores. Nada te sirve si al final el permiso IMEX no va a estar cuando lo necesitas, y estás perdiendo mercado en Europa o en Norteamérica. Esa certidumbre y ese conocimiento nosotros lo hacemos todos los días. Yo te puedo decir, oye, vas a abrir una operación nueva, 6 meses te da o no. ¿Sabes qué? No prometo 6 meses, porque no vas a poder entregar y el corporativo no va a volver a considerar Juárez, porque se va a quemar una vez. Toda esta información nosotros ya la manejamos y tenemos toda una infraestructura de enlaces para arreglar las cosas que no deberían ser un problema, pero que en el día a día sobre la marcha pueden llegar a serlo. Y esa misma certidumbre nos sentamos con los corporativos de todo el mundo y se las transmitimos para que den ese último paso que luego les puede llegar a faltar. Necesitan tener un interlocutor que les dé confianza, no en lo técnico, porque sabemos que eso lo saben hacer bien, sino confianza en México, en el estado, en la región, en la ciudad. Entonces, eso sí creo que es un factor que puede llegar a cambiar algunas decisiones. A lo que menciona Fabián y muy atinadamente, y lo que el shopping list que nos solicita Alfredo, y siendo que estamos aquí reunidos varios elementos muy importantes para el poder ir desarrollando, sobre todo desde los clústeres
las iniciativas que hemos iniciado, los clústeres de educación y todo. Si vemos a la industria de dispositivos médicos, básicamente son dos elementos, plásticos y metales. Metales muy especializados, el nitinol para hacer stents, distintos PVCs. Una de las cosas que yo creo que podemos hacer tanto en Juárez como en Tijuana, y a lo mejor en ambas partes, y si juntos presionamos como lo mencionaba Miguel Ángel antes, en conjunto. Ahorita tenemos y no porque ahorita tengamos la escasez de resinas, ¿no? Esa se dio por lo de la pandemia y X motivos. Pero independientemente de por qué estamos ahorita viendo hacia el futuro, ¿por qué no la compra de resinas que hacemos para moldear, y no nada más en médico, en otros tipos de plásticos en nuestras regiones, son de tal grado que deberían de tenernos estas gentes o en El Paso, en Juárez, o en San Isidro, en Tijuana, almacenes de resina para que nos surtan de inmediato y no tener que estar comprando 2, 3 meses por adelantado, un mes por adelantado, ¿eh? Y yo pienso que aquí es donde la unión hace la fuerza. Ahora, con respecto a los dos elementos que te identifico, ya desde el punto de vista de la educación y el desarrollo de la gente, necesitamos que nuestra gente, o sea, para poder, como menciona, y esa yo la tengo muy trabajada, y si la graficas, la cadena productiva en lo que es el tipo de proceso y el valor agregado, ciertamente la manufactura está en el punto de menos valor, y como atinadamente mencionaba Fabián, en el ingeniería, desarrollo, esa es la parte que más valor agrega. Y ahí es donde tenemos que empezar a educar este gran esfuerzo que se hizo ahora para las transferencias. Necesitamos buscarlo no nada más en las transferencias, o sea, en un design file de diseño, de ingeniería. Vamos buscando ese tipo de educación, vamos buscando, yo siempre he hablado de la ciencia que está detrás de lo que hacemos. Y en este caso son plásticos, distintos plásticos, metales, pero son metales muy especializados, muy específicos. Vamos desarrollando ese conocimiento en nuestra gente. La idea ahí no nada más es dar el servicio, sino de que de ahí, y lo mencionaba anteriormente, que de ahí salgan los empresarios que digan, oye, me voy a especializar en esto, voy a ver esto, o sea, de la proveeduría, ¿verdad? Sí, insisto yo en que la proveeduría, por eso la importancia de buscar, porque esa se desarrolla en un principio, ¿verdad? Tenemos una empresa bajo CEISA que hacemos prototipo. Tú pídeme el prototipo y tenemos pusimos una planta precisamente en el Valle del Silicón, porque estas gentes ahí tienen mucho desarrollo médico, ¿verdad? Ahí los agarras desde la cuna, ¿verdad? Desde el nacimiento, desde que los ingenieros empiezan, y eso es lo que tenemos que empezar a buscar, ¿verdad? Necesitamos empezar a enseñarle a nuestra gente los plásticos, los metales, los que ya utilizamos. Por otro lado, necesitamos empezar a buscar alianzas para que estas gentes nos traten, Avient y todos ellos nos traten mejor de lo que nos tratan, no que nos tratan mal, ¿verdad? Pero sí bien podían. Somos ya 2 centros de manufactura de gran importancia en Norteamérica, donde ya deberían de tenernos almacenes para podernos dar esa proveeduría más rápido, ¿no? Y tenemos todos los elementos, ¿verdad?, para buscar cuáles son las cantidades. Esa es una iniciativa que iniciamos en el clúster. Yo creo que si nos juntamos con Tijuana, las Californias, y empezamos a manejar estadísticas y empezamos a hablar junto con los gobiernos del estado, con el apoyo de ellos, podemos hacer buenas cosas con respecto a eso. En la educación estamos aquí los distintos elementos, vamos identificando. Yo me voy al detalle más que al aspecto macro, porque lo vivo todos los días, ¿verdad? ¿Qué necesitamos en el desarrollo de nuestras gentes, en el conocimiento, la ciencia detrás de lo que ya manejamos para nuestra industria en específico? Excelente, Julio. Miguel, quedó inquieto. Adelante. Sí, me voy a regresar un poquito a la pregunta que hacías. Si yo como ingeniero, como empresa, ¿qué buscaría en un organismo de promoción, no? Y yo te lo digo porque pues tú sabes, yo tengo mi changarro, ¿no?
va a ser de alguna forma un punto en donde yo pueda no estar atendiendo nada más a alguien que me vaya a vender un producto, y voy a tener un lugar en donde pueda ser mi centro de información, pero no solamente de proveeduría de un material, sino desde qué locación puedo adquirir, la rento, me la van a construir a mis necesidades, qué asesorías legales podré obtener, ¿sí? Y además, lo hemos visto cuando se participa en shows industriales. Creo que causamos buena impresión cuando se va a un organismo de promoción, cuando van representantes del sector privado, así en forma específica, que vamos de dispositivos médicos, y en las buenas épocas, cuando íbamos juntos con representantes del gobierno, bueno, todavía vamos a ir ahora, ya les voy a dar crédito, pero creo que damos una buena imagen como grupo, como región, en donde los prospectos que quieran venir a establecerse aquí a la región o a vender aquí en la región pueden ver que existe ese ecosistema en donde ellos también pueden tener éxito. Entonces yo, como empresario, yo me iría a buscar a un organismo de promoción que sé que de alguna manera pues me va a vender bien el área, ¿no? Pero que de alguna forma tiene el contacto directo, a diferencia, honestamente, que si yo voy con un organismo del gobierno, si tal vez ahí, no sé, pero como que se tiene la duda de la información o de lo que te vaya a ofrecer el gobierno, o tal vez yo tengo eso acá atrás, sí, pero con lo que comento con algunos otros colegas, con prospectos que vienen y todo, siempre hay la duda. Y si a eso le agregamos últimamente los mensajes que hemos enviado a nivel internacional, entonces siempre hacen la mención del gobierno. Entonces, cuando es un organismo privado y cuando va el sector privado también, cuando se tiene esa unión, creo que es más fácil llevar a cabo un proyecto. Excelente. Me voy a ir a un nivel de microlocalización. O sea, estamos hablando de Juárez, El Paso, Tijuana, San Diego, ¿no? Algo que no tienen los estados hacia el centro del país. ¿Cómo sacar ventaja de ello? ¿De ventaja de qué? De nuestra... La ubicación justo en la frontera, el tener lazos directos con las comunidades del lado americano. Pues bueno, ahí yo creo que simple y sencillamente la gran ventaja pues es la cercanía, ¿no? Y yo creo que lo ha demostrado el cierre ahora de las fronteras, ¿no? Era mucho más fácil para nosotros que del interior, en algunas ocasiones volabas del interior, ¿verdad? Pero sin eso de por medio, yo siempre he pensado que para poder ir al interior necesitas tener muy buen control de tu costo de transporte, porque ese es el que te acaba. Entre el transporte y las aduanas y los retenes, olvídate, ¿verdad? Eso es y esa es la gran ventaja que siempre tenemos y que yo creo que debemos de vender, ¿verdad? Pero yo creo que dentro del estado de Chihuahua, nosotros de Juárez a Chihuahua tenemos una gran ventaja porque pues hasta ahorita los gobiernos de los estados se han portado a la altura y han apoyado mucho con respecto a eso, ¿verdad? Pero es clave en lo individual de la empresa el que controles tu costo del transporte, y dos, que tengas el apoyo de que el gobierno del estado va a poner a la aduana en su lugar, ¿verdad? Que no siempre se da. Ese es siempre el problema, ¿verdad? Y la ventaja, que nos guste o no, desgraciadamente ahí está, ¿verdad? ¿Qué mejor sería que pudiéramos tener un acceso totalmente abierto
a cualquier parte de la República, sobre todo dentro de nuestros estados, sin tener el temor de retenes o cosas por el estilo, ¿no? Yo creo, Saúl, si me permites, yo creo que lo que tenemos que hacer es no dormirnos en nuestros laureles, ¿no? Y esto, desgraciadamente, el low hanging fruit que tienen las comunidades en la frontera es justamente que estás pegado a la frontera. El estado, Ciudad Juárez, tuvimos la gran ola del sector automotriz y ahora estamos no liderando, tenemos un lugar importante, pero no estamos liderando. Vino la parte de los electrocircuitos, también pasa lo mismo y perdimos la oportunidad porque digamos que el esfuerzo o la milla extra que se tiene que dar por parte del sector privado no se da. O sea, tener al gobierno es importante, y ahí concuerdo mucho con Miguel Ángel, porque es la autoridad y son los que van a dar los distintos incentivos. Pero los incentivos cada vez van a ser menores. Entonces, ese sector privado que tiene que hacerse atractivo para que podamos traer mayores y mejores inversiones. Entonces, ¿qué es lo que yo recomendaría? Tener muchos empresarios como Julio Chu, muchos empresarios que le dediquen y que hagan procesos propios y que se integran a la cadena de valor, posiblemente no en el tier 1 y 2, sino más abajo en ese tipo de cuestiones. Y lo estamos viendo alrededor de Chihuahua con otros sectores en donde la gente le apuesta a los non-product related, pero vinculados a la empresa. Entonces, yo le apostaría a eso. Dos, la parte de los estados y de las actividades del bioclúster, tanto en Baja como en Chihuahua, tenemos la ventaja de que tenemos hermandades y algunas cuestiones muy importantes con la academia en Estados Unidos. Entonces, muchas de las cuestiones de desarrollo e innovación que sí reciben subsidios por parte de los gobiernos estatales de California, de Texas y también federales en Estados Unidos, lo que tenemos que hacer es ir y presentarlo esto como una actividad en donde tienes un cost effective del lado mexicano y una investigación y desarrollo del lado americano. O sea, ese tipo de sinergias son las que buscaría como regiones multinacionales que nos hacen bien distintos a otros lugares del mundo y que nosotros sí lo podemos implementar. Y la última que yo diría es siempre es buscar la creatividad. O sea, a final del día yo creo que los diplomados como estos, más allá de prepararlos para ser muy buenos ejecutivos o muy buenos técnicos y supervisores, yo creo que tendríamos que fomentar también la parte del emprendedurismo, ¿no? Esa parte yo creo que es un módulo que valdría la pena que se estudiara para los próximos diplomados sin conocer a fondo la currícula actual. Y cierro el pico y le doy la palabra a Fabián, que creo que se la arrebaté hábilmente. Adelante, Fabián. No, no, creo que, bueno, ya mayormente, ya dijeron la mayoría de los puntos. Creo que estoy de acuerdo en que el emprendedurismo es una pieza clave. Jamás vamos a transferir todo. El corporativo hay habilidades que no va a soltar, simplemente porque es el negocio y ese no están los fundadores. Esto es algo que no vamos a poder hacer si no tenemos inversión doméstica. Entonces, creo que esa es la apuesta en el largo plazo. No estoy diciendo que no se pueda hacer en Mérida o en San Luis Potosí, pero los empresarios y el talento humano que ya puede hacerlo el día de hoy, y afortunadamente Julio no es el único, hay otros más, y seguramente en las Californias también, ya están aquí en la frontera. Yo diría que independientemente que sí te puedes ahorrar algunos dólares por el tema logístico, el valor agregado más importante que le podemos dar es que ya tenemos esos 20, 30 años de ventaja para poder empezar a hacer esas actividades aquí. Y es algo que no se puede transferir. Eso es algo que se tiene que crecer localmente. Gracias. Bien. Alfredo Dueñez, tú tienes un pie en la industria y otro pie en DEITAC. ¿Cómo sacar provecho de esta región fronteriza? Sí, ya lo mencionaba Alfredo y Julio, y definitivamente no nada más es la ubicación geográfica, sino los vínculos que traes tú alrededor. Una de las ventajas que te puedo decir yo, como dices tú, con un pie también en la industria, es que pues el nivel que tienes ya especializado de tu fuerza laboral que estás contratando, no me refiero a operarios de manufactura, sino a la gente que está corriendo la operación, es gente que está a un nivel
comparado de las funciones que se están haciendo o desarrollos que se están haciendo en otros lados. Por ejemplo, todo lo que es la optimización de cadenas de suministro, lo que viene siendo análisis por parte del personal para optimización de procesos de manufactura, para todo lo que viene siendo optimización de procesos organizacionales. Entonces, creo que esa parte cultural dentro de lo que es el sector profesional es una de las ventajas que podemos ver aquí en la industria, y también es una de las ventajas por las cuales, al menos aquí en Tijuana, lo pueden ver en base a las estadísticas, es básicamente la capital número 1 para lo que viene siendo manufactura de producto médico en Norteamérica. Y estos son beneficios que, como decía, no deberíamos de dormirnos en nuestros laureles. Los tenemos en la franja fronteriza, no nada más en Tijuana, también lo vemos en algunas otras regiones. Una de las cosas que nos ayuda en lo particular aquí en Tijuana es la diferencia que tenemos también en cuestión a lo que viene siendo la costa oeste en el apoyo de la parte gubernamental, ¿no? Las implicaciones políticas que hay con la parte sindical, que es un tema. Ese va a ser un tema en los próximos meses, diría yo, si no es que semanas. Pero eso todavía pone un reto adicional de cómo, aún y con estos ambientes políticos que se nos van a presentar en el futuro, cómo seguir presentando opciones. No nada más, como lo decía Alfredo Nolasco, en crear esa infraestructura, en crear esa cadena de suministro, esa comunicación, esos beneficios que tienes del gobierno, sino seguir inyectando en esa parte del talento. Y como lo decía y lo repito, cuando hablamos de una transferencia, no nada más es una transferencia del proceso, es una transferencia de ese conocimiento que tú tienes que adoptar como organización para demostrar que estás al nivel de la continuidad de la operación, y sobre todo crear la base y la confianza para que te den más operaciones desde el punto de vista técnico y no nada más en proceso productivo. Excelente. Bien, el tiempo nos está pues ya llegando casi al término de este segmento, pero me gustaría hacer una última pregunta. Estamos en el 2021, pensemos de aquí a 10 años, ¿no? 2031, tenemos una industria de dispositivos médicos en nuestra región. ¿Cómo es? ¿Qué tuvo que haber sucedido en 10 años para que todo este esfuerzo valga la pena, se orquestó adecuadamente? En 10 años, en una década, ¿a dónde llegamos? Así futureando. Y me gustaría que el ingeniero Julio Chiu quedara para cerrar la ronda como anfitrión, por lo que les daría el uso de la voz quizá en el orden que iniciamos. Fabián. Claro que sí. Mira, Saúl, creo que son muchos factores que ustedes ya conocen. Obviamente el desarrollo de talento. Nosotros estimamos que ya traemos por ahí 60,000 trabajadores directos de la industria médica en Chihuahua. Tijuana y Mexicali deben tener otros 60,000. Este número obviamente deberá crecer. Entrando gradualmente a los temas ya de diseño, nos hacen falta esterilizadoras, nos hacen falta empacadoras, y creo que es un tema de desarrollo gradual. No creo que haya un tema que no esté hoy en el radar. Lo que sí creo que podríamos dar un salto ahí significativo es tener ese primer unicornio, esa primera empresa local que a fuerza de inversión de capital de riesgo y de desarrollo pueda tomar todos estos elementos y lanzarse ya al mercado con un producto ahora sí propio, exitoso, y se pueda volver un nombre ahora sí de casa de la industria. Creo que si va a salir de México, va a salir de estos dos clusters, y ese sería esto es algo de lo que no hay que aflojar en ninguno de estos factores y meterle mucho al tema de inversión doméstica, inversión local, para aprovecharlos. Si no lo hacemos, si lo seguimos haciendo efectivamente el último par de años, pues el gobierno federal no se le han visto muchas ganas. Se ha tratado de compensar con otros factores. Si no lo hacemos, la industria no la vamos a perder, pero creo que vamos a seguir viendo
un crecimiento muy moderado, a veces hasta raquítico, con un bajo nivel de valor agregado como lo hemos visto hasta ahora. Creo que el factor clave ahí es la inversión doméstica para poder aprovechar lo que ya se está haciendo. Excelente, excelente, buen ejercicio de visión. Alfredo Nolasco, visión a 10 años. De 10 años yo quisiera ver continuidad. Mira, estados como el Gran Bajío vinieron a Chihuahua a preguntarnos hace 15 años cómo le habíamos hecho para ser exitosos. 15 años más tarde, nosotros vamos a verlos a ellos para que nos digan cómo somos exitosos, entonces es que nosotros los copiamos a ustedes. La gran diferencia es que ellos llevan haciendo 20 años, lo mismo, dándole continuidad, dándole seguimiento a las cuestiones, y en el norte no lo hemos hecho así, desgraciadamente. Entonces, lo primero que yo vería sería una continuidad. La segunda que yo vería es un fortalecimiento de las sinergias y de las economías de escala que tenemos en la región norte. Creo que aquí se mencionó la cadena de proveeduría, la parte de almacenaje, la parte de logística, la parte de los non-product related. Me gustaría haber fortalecido eso desde el punto de vista de la atracción y de la retención de las empresas. O sea, lo que quisiera yo ver es la retención y la creación de ese ecosistema. Y finalmente lo que me gustaría ver es la parte de la tecnología aplicada en nuestros propios terrenos. Que el producto que se utilice y que se produzca aquí, puede ser una prótesis médica, puede ser un stent, que se utilizara también aquí. Entonces, esto es una cuestión en donde podríamos también desarrollar ese turismo médico, esa parte de innovación y desarrollo bajo el esquema de los hospitales universitarios, en donde tuviéramos realmente esta aplicación de lo que nosotros hiciéramos para poder también hacer prototipos y involucrarnos realmente en la punta, en la cresta de la innovación y desarrollo. Es lo que yo vería y es lo que estamos trabajando, sobre todo para el bien de nuestros estados, de nuestras comunidades. Gracias. Alfredo Dueñez, visión a 10 años. Sí, yo creo que ya empezamos con un buen trabajo desarrollando lo que viene siendo el talento. Por ahí lo mencionábamos, ya hay carreras específicas que se han creado en universidades aquí locales, al menos en 3 o 4 de las principales universidades, que son carreras que están enfocadas totalmente al sector médico, ¿no? Al sector de automatización, precisamente, por ejemplo, con estas especialidades, con lo que es normatividad. Yo visualizo que estas generaciones que están saliendo de aquí a 10 años van a ser nuestros próximos expertos en la parte técnica, en la parte de procesos, y con lo que viene siendo la infraestructura que tiene la ciudad, la continua atracción de inversiones por parte de las diferentes industrias, y esperando continuar con lo que viene siendo la creación de empleos. Creo que eso todos lo sabemos, hay bastante demanda de empleo, no nada más aquí en Tijuana, sino en muchas otras partes de la República. Aquí Tijuana nada más en lo que es la parte manufacturera traemos esas 35,000 vacantes que seguimos visualizando cómo las vamos a llenar. Yo estaría viendo una diversidad cultural que viene todavía de algunos otros estados apoyando lo que viene siendo particularmente la región de Tijuana, y con el soporte técnico que están dando las universidades. Entonces, para no ser un poco ahí repetitivo con la parte de inversión y desarrollo de proveeduría local, creo que el talento se está dando, y este talento que está saliendo ahorita de las universidades en esta especialización en soporte a la industria se va a seguir creando un impacto tremendo en la toma de decisiones en el futuro. Excelente, Alfredo. Ingeniero Miguel Ángel Félix, ¿dónde nos vemos a 10 años? Mi carta a Santa Claus es, yo diría que, pues por un lado es el que espero dentro de 3 años, y yo no me quito lo político, pero yo espero que se cambie un poco la visión que se tiene de la relación gobierno-iniciativa privada. ¿Por qué? Porque debemos también de mejorar nuestra relación con COFEPRIS, ¿sí? Con nuestro organismo regulador nacional. ¿Y para qué? Para que facilite la operación, porque aun cuando nuestros productos los exportamos, para la importación de algunas de las materias primas requerimos tener esos permisos.
con COFEPRIS. Entonces, yo espero que para esos 10 años, pues al menos volvamos a lo que tuvimos hace unos años, una relación muy buena, un convenio de entendimiento de colaboración en donde logramos organizar foros nacionales aquí en el estado, 2 de ellos, el que podamos tener en esos a 10 años una mejor relación también con nuestra Secretaría del Trabajo, porque como mencionaban, se nos vienen situaciones un poquito complejas que de hecho ya ahorita tenemos muchas dudas y que de ahí la ventaja también de estar apoyándonos con otras asociaciones que están muy enfocadas a lo laboral, como sería en el caso aquí de Tijuana de Aritac, pero sí necesitamos, o más bien yo veo que en 10 años espero haber superado esas áreas en donde no estamos tan acostumbrados las personas que estamos en manufactura. ¿Por qué? Porque como que nos enfocamos más, yo tengo que sacar esto, yo tengo que ser productivo, debo de cumplir a tiempo, debo de hacer esas entregas con esta calidad. Entonces, yo espero que con la ayuda de todas estas alianzas de organismos privados, de clústeres, de organismos de desarrollo económico del gobierno, que logremos precisamente armonizar todas nuestras actividades con la visión de ser más productivos, porque eso al final del día a todos nos va a beneficiar. Va a haber más trabajo, para el mismo gobierno va a haber más impuestos, se van a poder realizar más actividades, vamos inclusive, eso va a repercutir también en bajar esos índices de violencia que tenemos. Ese es otro punto que no tocamos mucho, ¿no? Pero siempre cuando hay reuniones y prospectos, hablan de la violencia y porque pues las noticias que tenemos a nivel internacional seguimos teniendo y en algunos momentos hasta están las alertas de viaje, ¿no? Para venir a ciertas ciudades, incluidas las de la frontera, ¿no? Entonces, yo espero que en 10 años realmente tengamos un mayor acercamiento gobierno y la iniciativa privada, el organismo regulador con el sector, ¿sí? Y que se haya abatido realmente la delincuencia, todo, el que podamos tener de alguna forma un ambiente de trabajo saludable y que de alguna manera todo mundo podamos contribuir, pero también de la misma forma recibir algo a cambio, porque lo que va a suceder es de que si alguien está aportando, pues como que de repente dices, ¿para qué hago tanto esfuerzo? Entonces, hasta aquí llego y con esto me considero satisfecho. Entonces, espero que en 10 años estar hablando de que lo logramos. Excelente, ingeniero. Uno de los factores clave para la colaboración, quizá el aceite, lo que aceita la máquina, es la confianza. Y la confianza se construye primero que nada conociéndonos y viendo qué tanta afinidad, alineación tenemos en lo que pensamos, hacia dónde queremos ir, etc. Además de agradecerles a todos su participación en el panel, al ingeniero Chiu como presidente del clúster, le quiero agradecer la confianza en colaborar con nosotros para este proyecto que hoy terminamos como un primer evento en conjunto ya de esta magnitud. Y al igual que al resto de los panelistas, preguntarle cuál es la visión de usted, del Clúster Bio El Paso Juárez, para los próximos 10 años. Gracias, Saúl. Mira, nada más, creo yo que esta fue una muy excelente inicio, ¿no? En la colaboración con Axis. Vamos siguiendo, vamos ampliando esto. Creo yo que es un gran resultado. Y mencionar
me preocupan algunas cosas, un par de cosas. Una, la falta de inversión por parte del gobierno federal en la generación de energía eléctrica. Es esencial para nosotros. El agua es importante, pero afortunadamente está en manos del gobierno del estado y no de la federación. Ya en años pasados, en épocas pasadas, en los 70, a Juárez lo surtía el paso eléctrico. Yo creo que vamos para allá, ¿verdad? Este gobierno no está invirtiendo. Afortunadamente, estas últimas lluvias han aminorado el calor y creo yo que nos ha venido a ayudar a que no hayamos tenido más cortes de los que creo yo que desgraciadamente pudiéramos empezar a ver, ¿no? Esa es de las preocupaciones. La otra es no necesariamente una preocupación, ¿verdad? Creo yo que como menciona, de lo que veo yo positivo, afortunadamente en Chihuahua tenemos continuidad, la misma continuidad que menciona Alfredo, en lo que ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, que ya lo hicimos y lo hicimos muy bien y lo empezamos a hacer. Veo que Fabián trae el pulso de las oportunidades y lo que tenemos que hacer, ¿no? Y el trabajo conjunto con Alfredo va a ser muy importante. Yo creo que los siguientes 10 años son promisorios, independientemente de los gobiernos, simple y sencillamente porque nos necesitan para la manufactura de sus productos. No tienen mano de obra y la que tienen no quiere trabajar. Yo ahora que tengo ya varios años con operaciones en Nueva Jersey, en California batallo menos, pero en Nueva Jersey es prácticamente imposible. Ya estoy empezando a hacer los stands en Juárez. No me los pienso traer todos porque la ingeniería la tenemos en Nueva Jersey, pero es un problema la mano de obra en el medio oeste americano, en la parte noreste, y esa es una gran oportunidad que vamos a seguir teniendo porque tienen la confianza en que hablaste, la tenemos ganada. La oportunidad que tenemos es llevarla al principio de la cadena productiva y hacer y crear mejores empleos, mejor remunerados para nuestra gente y sin soltar y seguir siendo competitivos en lo que es la manufactura. Ahí me preocupa un poco porque siento yo que nos van a empujar los salarios hacia arriba, que no es malo ni es bueno, depende cómo se vayan a dar las cosas. Y simple y sencillamente la oferta y la demanda de mano de obra creo yo que es la que va a dar esa situación. En Estados Unidos sin duda van hacia un salario mínimo de $15 por hora, no creo yo que en un par de años deben de estar por ahí, y eso no les soluciona el problema de la falta de mano de obra. Sin embargo, nos van a buscar a nosotros para que se lo solucionemos. Y necesitamos solucionarlo no nada más en la manufactura, sino también en el mayor valor agregado. Y esa es la gran oportunidad que tenemos. Ya los tenemos aquí, necesitamos anclarlos mejor. Y saben del talento de nuestros ingenieros. Yo me he beneficiado de ello en la empresa, ¿verdad? Porque hemos podido llevar a nuestros ingenieros a los siguientes niveles y eso lo podemos hacer todos, ¿verdad? No es exclusivo de nadie. Y sobre todo positivo porque veo que tenemos 6 años de gobierno en Chihuahua que entiende nuestra problemática, que sabe de nuestra problemática, sabe qué es lo que hay que hacer y repitiendo la palabra de Alfredo, la continuidad de las cosas que ya sabemos hacer, continuarlas haciendo. Yo creo que necesitamos empezar a trabajar más con el clúster de Tijuana, Miguel Ángel, con respecto a oportunidades, que nos unamos con los gobiernos del estado para que nos apoyen en algunas iniciativas de proveeduría en el aspecto educativo, Saúl, ver qué más hay, qué vamos a hacer, cómo nos regresamos en la cadena productiva, qué tenemos que hacer, trabajar. Veo que hay gente del TEC de Monterrey, me imagino que hay de otras escuelas. ¿Cómo empezamos a trabajar con la academia también para continuar enseñándole a nuestra gente, preparando a nuestra gente y buscar continuar ser los mejores proveedores en lo que son dispositivos médicos? Gracias.
Excelente, Julio. Bueno, tenemos el tiempo encima. Nos vamos a quedar con una pregunta de J. Reyes Angulo sobre la ética y la piratería o la protección de la propiedad intelectual, pero esa la canalizaremos para darle una respuesta, atendiendo a nuestra agenda. Gracias por participar. Le regreso a Adrián el uso de la voz para, pues, hacer entrega virtual de los diplomas a los participantes de este programa.